En los años 90, el mar de Terranova se quedó en silencio. De la noche a la mañana, el bullicio de la vida se detuvo. Hoy, ese silencio amenaza con extenderse por todo el océano. Veremos las decisiones humanas exactas que silenciaron por completo la pesquería de bacalao más rica del mundo. Descubrirás que Terranova no fue un desastre aislado, sino el dramático preámbulo de algo mucho más grande, el colapso de nuestros océanos. Entenderás cómo este proceso silencioso, que parece lejano, amenaza con asfixiar el gigantesco pulmón azul de la Tierra y por qué las consecuencias ya son irreversibles. El silencio del mar es una advertencia. Es hora de escucharla. Empezamos. Hace apenas unas décadas, las aguas de Terranova eran sinónimo de una abundancia inagotable, el hogar de una de las pesquerías de bacalao más ricas del planeta. Luego, llegó el silencio. De la noche a la mañana, el bullicio de los barcos y el vibrar de las redes cesaron. Este evento no fue un incidente aislado, fue un dramático preámbulo, un grito de alerta en el incipiente proceso que hoy conocemos como un proceso que amenaza con la inminente. Pero, ¿qué significa realmente? No es un desastre puntual, una única mancha de petróleo o una sequía localizada. Es una degradación acelerada y sistémica de la vida oceánica, una espiral descendente donde la pérdida masiva de biodiversidad se entrelaza con la desaparición de las funciones biológicas vitales que sostienen la vida en el planeta. Es un proceso acumulativo, lento y silencioso en sus etapas iniciales, pero ahora galopante, con consecuencias globales que ya se perciben y se intensificarán drásticamente. El océano, ese gigantesco pulmón azul y regulador climático, está siendo asfixiado. Las causas de esta inminente son múltiples y complejas, pero tres fuerzas destructivas emergen como los principales motores. La primera es la sobrepesca, que ha empujado a cerca del 34% de los stocks pesqueros globales a niveles de sobreexplotación, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, diezmando poblaciones enteras y alterando la cadena trófica. Si te está gustando, por favor, suscríbete, nos ayuda a seguir trayéndote más videos. La segunda es la contaminación, una marea incesante que arroja entre 8 y 12 millones de toneladas de plástico al mar anualmente, junto con vertidos tóxicos que envenenan cada rincón marino. Finalmente, el cambio climático, cuyo impacto es quizás el más insidioso. El océano ha absorbido el 90% del calor extra y el 25% del dióxido de carbono adicional generados por la actividad humana. Esta absorción masiva de dióxido de carbono ha desencadenado la acidificación oceánica, reduciendo el pH del agua en 0.1 unidades desde la era preindustrial. Una cifra que puede parecer pequeña, pero que tiene un impacto devastador en organismos con caparazón o esqueleto de carbonato de calcio, como los corales y moluscos, debilitando sus estructuras vitales. Paralelamente, la escorrentía agrícola e industrial de nutrientes ha provocado la proliferación de algas que, al descomponerse, consumen el oxígeno del agua. El resultado son las zonas muertas o de hipoxia, áreas oceánicas con niveles peligrosamente bajos o nulos de oxígeno. Hoy se han identificado más de 400 de estas zonas, incluyendo la tristemente célebre del Golfo de México, y su extensión no deja de crecer, estrangulando toda vida que no pueda huir. Los arrecifes de coral, vibrantes ciudades submarinas que albergan el 25% de toda la vida marina, son ahora fantasmas blanquecinos. El aumento de la temperatura del agua ha provocado blanqueamientos masivos, donde los corales expulsan las algas simbióticas que les dan color y sustento. La Gran Barrera de Coral, una maravilla natural, ha perdido más de la mitad de sus corales en los últimos 30 años. Este es un síntoma claro una advertencia tangible de la fragilidad extrema de estos biomas ante el calentamiento global. La relevancia de estos procesos va más allá de la mera conservación. La pérdida de biodiversidad y la disfunción de los ecosistemas marinos amenazan directamente la seguridad alimentaria de más de 3.000 millones de personas que dependen del pescado como su principal fuente de proteínas. Un océano que enferma es un océano que deja de producir. La extinción funcional no es una preocupación para un futuro lejano, es una crisis en desarrollo que ya golpea nuestras costas y mesas. Sin un océano sano, la regulación climática global se verá drásticamente reducida, los patrones meteorológicos se alterarán de formas impredecibles y las crisis alimentarias se volverán masivas. El colapso de los ecosistemas marinos es, en esencia, una amenaza directa a la habitabilidad y supervivencia del planeta tal como lo conocemos. El rugido silente de una catástrofe global ya resuena bajo la superficie. No es una ficción distópica, ni la premonición de un futuro lejano. Es la cruda realidad de nuestro presente, la extinción funcional, un proceso acumulativo que se acelera con cada ola que rompe en nuestras costas. Testigo mudo de una era de excesos, el océano, pulmón azul del planeta y cuna de vida, agoniza. La extinción funcional no es una metáfora, sino una descripción precisa de su paulatina extinción funcional. Estamos presenciando la degradación sistémica de sus entrañas, la pérdida masiva de biodiversidad y el fracaso de las funciones biológicas que lo sostienen, y con él, a nosotros.
La primera y más visible herida que ha infligido el ser humano a esta vastedad salada es la sobrepesca. En una carrera descontrolada por extraer cada vez más, hemos vaciado redes y fondos marinos hasta el punto crítico. Hoy, un alarmante 34% de los stocks pesqueros globales están sobreexplotados, según datos de la FAO. Esta cifra es un certificado de defunción para poblaciones enteras, un indicio irrefutable de su colapso. Un caladero que antes bullía de vida, hoy es un desierto submarino, con especies que desaparecen a un ritmo vertiginoso. La voracidad de la industria pesquera industrial no solo agota los recursos, sino que desmantela cadenas tróficas completas, alterando el delicado equilibrio que ha evolucionado durante millones de años. La extinción funcional es, en este contexto, la supresión de su capacidad para regenerar la vida que históricamente nos ha alimentado. Paralelamente a la extracción sin medida, la asfixia por contaminación emerge como otro pilar de esta tragedia. Cada año, entre 8 y 12 millones de toneladas de plástico son vertidas al mar, transformando sus aguas cristalinas en una sopa tóxica. Este plástico, en sus micro y macroformas, no solo enreda y mata la vida marina, sino que se incorpora a la cadena alimentaria, llegando incluso a nuestras mesas. A esta plaga se suman los vertidos industriales, agrícolas y urbanos, cargados de químicos y nutrientes que alteran irreversiblemente la química del agua. La intoxicación generalizada se manifiesta aquí como un veneno lento que corroe la resistencia de las especies y debilita su capacidad para prosperar. La extinción funcional se cierne, inevitablemente, cuando sus aguas se vuelven incompatibles con la vida. Pero quizás el golpe más insidioso y de largo alcance proviene de las entrañas de nuestra propia civilización, el cambio climático. El océano ha sido, históricamente, el gran amortiguador del planeta, absorbiendo más del 90% del exceso de calor generado por la actividad humana y cerca del 25% del dióxido de carbono adicional emitido a la atmósfera. Esta capacidad, sin embargo, tiene un límite y un costo devastador para el equilibrio vital del ecosistema marino. El aumento de la temperatura del agua es la causa directa del blanqueamiento masivo de corales, vitales para la biodiversidad marina. Por su parte, la absorción excesiva de dióxido de carbono ha desencadenado la acidificación oceánica. El pH del agua ha disminuido 0.1 unidades desde la era preindustrial, una alteración química que, aunque parezca menor, es catastrófica para organismos con caparazón o esqueleto de carbonato de calcio. Esto afecta a organismos como corales, moluscos y plancton. La fragilidad de estas estructuras base se traduce en una erosión de la pirámide de la vida marina. Esto es un síntoma inequívoco de la extinción funcional en su dimensión más fundamental. Entre las manifestaciones más gráficas de esta agonía se encuentran las tristemente célebres zonas muertas. Estas son áreas oceánicas donde los niveles de oxígeno se desploman a niveles peligrosamente bajos o nulos, incapaces de sostener la vida marina compleja. Su origen se encuentra principalmente en la escorrentía agrícola e industrial, que vierte nutrientes excesivos, nitrógeno y fósforo, en las aguas costeras. Este fertilizante inorgánico provoca una proliferación explosiva de algas que al morir y descomponerse, consumen el oxígeno disponible. Se han identificado más de 400 de estas zonas muertas globales, y su extensión no deja de crecer, como la dramática mancha hipóxica en el Golfo de México. Estas zonas son, literalmente, cementerios submarinos, parches de nada biológica que representan una dolorosa cicatriz en el tejido de. Son microcosmos de la que avanza, tragándose la vida que encuentra a su paso. Los arrecifes de coral, vibrantes ciudades submarinas y hogar del 25% de toda la vida marina, son quizás las víctimas más emblemáticas de esta crisis. Su supervivencia es directamente amenazada por el aumento de la temperatura del agua, que provoca el devastador fenómeno del blanqueamiento. Cuando el agua se calienta demasiado, los corales expulsan las algas simbióticas, zooxantelas, que les dan color y sustento, lo que los deja pálidos y vulnerables. La Gran Barrera de Coral, maravilla natural y patrimonio de la humanidad, ha perdido más de la mitad de sus corales en los últimos 30 años. Este declive no es solo la desaparición de estructuras rocosas, sino la aniquilación de un ecosistema completo que sirve de refugio, alimento y criadero para innumerables especies. El blanqueamiento masivo es un evento recurrente, una fiebre planetaria que consume estas joyas de la naturaleza y acelera. Ver el blanco mortal extenderse sobre lo que una vez fue un arcoíris de vida es contemplar en tiempo real en su expresión más visual y desoladora. La suma de todos estos factores converge en una dramática pérdida de biodiversidad que no solo empobrece el planeta, sino que amenaza directamente la seguridad alimentaria de miles de millones de personas. Él no es un problema abstracto, es un ataque a la cadena trófica global. La desaparición de especies clave, desde el plancton hasta los grandes depredadores, desestabiliza todo el sistema. Más de 3.000 millones de personas dependen del pescado como su principal fuente de proteínas. Un océano enfermo, un océano empobrecido, es un océano que deja de producir, un impacto directo sobre la mesa de la mitad de la humanidad.
La no es solo la extinción de criaturas hermosas, sino la promesa de hambrunas y crisis nutricionales masivas. El caso del bacalao de Terranova es una advertencia histórica, un hito trágico en la narrativa de lo que una vez fue un recurso inagotable se convirtió en un fantasma, con devastadoras repercusiones económicas y ecológicas a largo plazo. Es un ejemplo verificable de cómo la avaricia puede llevar a la extinción comercial de una especie y al desgarro de un tejido social y ambiental. Este incidente subraya con brutal claridad que la es una posibilidad muy real y sus consecuencias, irreversibles. Las consecuencias de un océano muerto o gravemente enfermo son apocalípticas para la supervivencia humana. La capacidad del océano para regular el clima global se verá drásticamente reducida, lo que se traducirá en patrones meteorológicos impredecibles y extremos. Las crisis alimentarias masivas, ya mencionadas, se volverán la norma. La proliferación de patógenos marinos y toxinas será incontrolable, impactando la salud humana y animal. En esencia, es una amenaza directa a la habitabilidad y supervivencia del planeta tal como lo conocemos. La no es un final para la vida en la Tierra, pero sí para la vida tal como la hemos configurado, una vida sostenida por un ecosistema marino vibrante y funcional. El pulso del océano se debilita, y con él, el latido de nuestro propio futuro. El legado de la muerte del océano no es una nota al pie de página en la historia natural, sino el capítulo central de una metamorfosis planetaria impuesta por la propia humanidad. Lo que una vez fue el vasto pulmón azul del mundo, un regulador vital de nuestro clima y una fuente inagotable de vida, se reduce ahora a un sistema comprometido, su pulso debilitado, anunciando el inminente cambio de era. La muerte del océano no es una metáfora poética, es la crónica de un suicidio ecológico con repercusiones que redefinen la existencia en la Tierra. Las consecuencias de este derrumbe son sistémicas y de una magnitud que apenas comenzamos a comprender. En su rol de termostato global, el océano ha absorbido ya el 90% del calor excedente y un 25% del dióxido de carbono adicional emitido por nuestras actividades. Al fallar esta capacidad reguladora, el planeta se precipitará hacia patrones meteorológicos impredecibles y extremos, con tormentas de ferocidad inédita, sequías prolongadas y olas de calor devastadoras que harán de la estabilidad climática un mero recuerdo. La acidificación oceánica, con una disminución de 0.1 unidades de pH desde la era preindustrial, no es solo un dato. Es la sentencia de muerte para los cimientos calcáreos de la vida marina, desde los corales hasta los moluscos, desintegrando la base de innumerables cadenas tróficas. Este colapso se manifestará con brutalidad en la seguridad alimentaria mundial. Más de 3.000 millones de personas dependen del pescado como fuente principal de proteínas. Sin embargo, la sobrepesca ya ha llevado al 34% de los stocks mundiales a la sobreexplotación, un preludio sombrío a crisis alimentarias masivas. El caso del bacalao de Terranova, cuya pesquería colapsó irreversiblemente en los años 90, no es una anécdota histórica. Es una advertencia verificable, una plantilla para futuras catástrofes a escala global, donde especies enteras desaparecerán de nuestros menús y de los ecosistemas para siempre. La proliferación incontrolable de patógenos marinos y toxinas será otra faceta de este legado. Un océano enfermo es un caldo de cultivo para microorganismos que, al encontrar su nicho en un ambiente desequilibrado, impactarán la salud humana y animal de formas aún desconocidas, pero ciertamente perjudiciales. Las zonas muertas, ya más de 400 identificadas globalmente y en constante expansión debido a la escorrentía agrícola e industrial, son monumentos a la asfixia marina. Vastas extensiones donde la vida compleja no puede subsistir, un presagio de la esterilidad venidera. Lo que la muerte del océano nos legará es un planeta empobrecido, un mundo donde la vasta complejidad y belleza de la vida oceánica se ha reducido a vestigios. Los arrecifes de coral, santuarios del 25% de la vida marina, ya han perdido más de la mitad de sus corales en la Gran Barrera en las últimas 3 décadas por el blanqueamiento. Este no es solo un hecho biológico, es la desaparición de ciudades submarinas, la extinción silenciosa de innumerables especies. Y la alteración irremediable de los servicios ecosistémicos que sustentan la vida en la Tierra. Así, la memoria de este colapso se grabará en la historia como la era en que la humanidad, a pesar de la advertencia y el conocimiento, permitió la degradación acelerada y sistémica de los ecosistemas oceánicos. La muerte del océano es, en esencia, una amenaza directa a la habitabilidad y supervivencia del planeta tal como lo conocemos, una sentencia de privación y escasez. No es el fin de la vida en la Tierra en su totalidad, pero sí el final de la vida configurada por un ecosistema marino vibrante y funcional. El epílogo de una era donde el océano, con su inmensidad y generosidad, fue el corazón latente de nuestro futuro. Su silencio será el testimonio más elocuente de nuestra miopía. Si te ha gustado, suscríbete para más historias increíbles. Nos ayuda mucho a seguir creciendo.